este número va a variar, fijaos. ¿Qué tal, amantes de las herramientas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo sigo aquí una vez más intentando aportar mi granito de arena a la comunidad técnica, esta vez nada más ni nada menos explicando uno de los conceptos más importantes en la electricidad, como es el de la resistencia. No subestiméis este episodio porque vamos a ir más allá, vamos a ir al fondo, como siempre, del meollo. Vamos a explicar cosas que seguramente alguno no habrá tocado nunca, y conjuntamente con los vídeos de bobinas y condensadores que he subido anteriormente en mi canal, constituyen, por así decirlo, las bases de la electricidad, que os recomiendo que veáis y que os grabéis en la cabeza, porque si no difícilmente avanzaréis de forma sólida en este mundillo. A recordar sobre todo el like a cambio, ¿no? Si aprendéis cosas conmigo, os entretengo, pues a cambio me lo podéis devolver con ese like para que yo siga motivado y cada vez suba más vídeos de este tipo. Bueno, como decía, el vídeo de hoy trata de la resistencia y los resistores. Como siempre vamos a ir explicando sucesivos porqués para poder aclarar a fondo este tema. Entonces vamos a comenzar. Por cierto, vamos a tener algunos pequeños experimentos para complementar de forma didáctica las explicaciones teóricas que os voy a dar. Entonces, como decía, vamos a comenzar explicando el primer porqué de qué es la resistencia eléctrica. Vamos a introducir una explicación que mucha gente tal vez sabrá, pero os va a servir para ponernos en situación y refrescar algunos temas. Bueno, la resistencia eléctrica es una medida de la oposición que presenta un material al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Su unidad de medida es el ohmio y se simboliza con la letra griega omega, que es esta de aquí, que vosotros ya conocéis, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, que estudió la relación entre tensión, corriente y resistencia, dando lugar a la famosa formulación de la ley de Ohm. Todos los materiales existentes se resisten en cierta medida al flujo de la corriente, ¿de acuerdo? Dando lugar a tres tipos distintos, eléctricamente hablando. Para comenzar tendríamos los materiales conductores, ¿no? Los que todo el mundo conocemos para conducir la electricidad, ¿no? Que son materiales que ofrecen muy poca resistencia al flujo de la corriente eléctrica, permitiendo a los electrones moverse fácilmente. Ejemplos, pues plata, oro, cobre, aluminio, ¿no? Ya sabéis que por temas económicos, pues el cobre resulta ser, bueno, económicos y en cuanto a relación calidad-precio, ¿no? El cobre es de los protagonistas hoy en día. Después tendríamos los materiales aislantes, que también conocéis muchos, que son materiales que presentan una alta resistencia al flujo de la corriente, restringiendo el paso de los electrones, como por ejemplo la goma, el papel, el vidrio, madera y plásticos en general, que son muy importantes para nosotros para poder estar pues aislados frente a la electricidad. Y después, por último, tendríamos los materiales semiconductores, que son materiales que dependiendo de las circunstancias, es decir, dependiendo de temperatura, presión, radiación, campos magnéticos, pueden actuar como conductores o como aislantes, ¿no? Serían un poco unos interesados. Según les interesa más, pues están de un bando o del otro. Unos ejemplos serían pues el silicio y el germanio, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar a explicar el segundo porqué. Vamos a explicar por qué unos materiales se resisten más o menos al paso de la corriente eléctrica. Porque claro, está muy bien saber que hay conductores y aislantes, y nos lo creemos, pero si nosotros tenemos una mente curiosa y queremos ir más allá, y queremos entender de raíz las cosas, nos vamos a plantear esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se resisten más o menos? ¿Por qué el cobre es buen conductor y un plástico no lo es? Vamos a explicar por qué. Pues bueno, la respuesta es de naturaleza química. Me gustaría dar una breve explicación para
poder llegar a entender muchas cosas. Todos los átomos de elementos que forman la materia en este planeta, cuando me refiero a todos los átomos de los elementos... ¿Qué elementos? Pues bueno, los de la tabla periódica, que no sé si son 117, 118 elementos. Bueno, me da igual. Esos son temas que si estudiáis química o si ya los habéis dado, pues genial. Pues cuando hablo de esos elementos, me refiero a su parte, digamos, microscópica, a lo que son los átomos. Pues los átomos de elementos que forman la materia, como decía en este planeta, desean una cosa, desean la estabilidad electrónica. Para que lo entendáis mejor, podéis asociarlo a las personas, ¿no? ¿Verdad que nosotros deseamos estar estables? Es decir, ¿verdad que no queremos estar agitados o enfadados todo el tiempo? ¿Verdad que deseamos tener trabajo, salud, dinero y luchamos para conseguirlo? Pues a nivel microscópico, a nivel atómico, ocurre lo mismo. De todos los elementos de la tabla periódica, los únicos estables son los gases nobles, como el helio, el argón, etc., los cuales no necesitan robarle electrones a ningún otro elemento. ¿Y sabéis por qué? Porque los átomos de estos elementos tienen la última capa, es decir, la de los electrones de valencia, con el cupo lleno. O sea, con los 8 electrones de valencia que se admiten como máximo. Y por lo tanto, están estables y tranquilos y no necesitan robar electrones a otro elemento para poder, digamos, ellos estar estables, ¿no? Entonces, fijaos qué curioso cómo los átomos de los metales, perdón, que desmonto el chiringuito, utilizando el cobre como ejemplo, el cobre tiene solo un electrón de valencia en su última capa. Y vosotros pensaréis, bueno, pues le faltan 7, ¿no? Ya que nos has dicho que con los 8 se queda tranquilo, pues no, prefiere soltarlo. Cuando se dé la situación, lógicamente, ya que se puede conseguir la estabilidad captando o soltando electrones. Es decir, para que se quede, digamos, tranquilo o estable, quedándole así su anterior capa llena con sus 8 electrones, pues soltará ese electrón y así pues tendrá el objetivo cumplido, ¿no? Es decir, soltando ese electrón que en este caso, entre comillas, le sobra, pues se queda con su anterior capa con sus 8 electrones llenos. Entonces, al no estar estables, ¿vale? El cobre, de forma natural, al no estar estable, al tener ese electrón como de más, entre comillas, pues cuando están, digamos, en conjunto, cuando se da la situación, los átomos de cobre entre ellos, se ceden electrones entre ellos mismos. Cuando se da la situación, dando lugar a un mar de electrones que viene a ser un gran conjunto de electrones compartidos, para así, entre todos, estar más estables, formando, por ejemplo, pues un trozo de cobre que más tarde, pues con procesos industriales, se convertirá en un cable. Entonces, en este caso de los metales, se dice que forman un enlace metal-metal, ¿vale? Hay enlace, pues, metal-no metal, enlace no metal-no metal, y en este caso tenemos un enlace metal-metal. Entonces, vamos a pasar a la tablet para que veáis una cosa muy interesante de lo que os acabo de contar. Vale, chicos, ya estamos en la tablet. Pues fijaos el ejemplo que tengo aquí preparado para vosotros. Sería un enlace metálico, metal-metal, entre átomos de cobre. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos, por ejemplo, 6 átomos de cobre. Esta redondita de aquí simboliza un poco ese electrón que entre comillas le sobra, y lo de Q es la forma química de hacer referencia al cobre. Pues fijaos, si se diera la situación, se diera la oportunidad entre ellos, pues fijaos un poco la estructura que formarían, digamos, para estar agrupados y estables. Pues fijaos que tendríamos aquí, por una parte, a los átomos de cobre, como después comparten, estos son los electrones que comparten, formando, bueno, aquí lo digo, electrones, formando ese mar de electrones en libertad, dando lugar, lógicamente,
a que el átomo de cobre se quede en forma con carga positiva. Lógicamente porque ha perdido ese electrón. Entonces esto, pues fijaos que de forma natural, chicos, ya tenemos, fijaos cómo tenemos ya, ¿no?, unos electrones preparados para moverse si les aplicamos una diferencia de potencial o voltaje, ¿no? El enlace metal-metal, digamos que es un enlace, es de los más fáciles de romper, que por ejemplo el enlace iónico, porque hay más tipos de enlaces, como he dicho, como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿no? El clásico NaCl, ¿no?, que es la sal de mesa. Ese sería, pues como he dicho, un enlace iónico que es más difícil de romper, o el enlace covalente, que todavía es más difícil de romper, como por ejemplo el de los polímeros, es decir, bueno, los plásticos, para que me entendáis. Y lógicamente pues son más difíciles de romper y hacer mover esos electrones. Entonces, con todo lo anterior, ya podéis deducir, ¿no?, por qué el cobre es tan buen conductor y un plástico no, por ejemplo. Después, otra cosa que os quería comentar un poco, veis, para hacer analogía con el agua, que va muy bien en la electricidad, hacer pues analogías con el agua. Fijaos que tengo aquí. Fijaos que aquí tengo pues dos depósitos de agua comunicados con una tubería, ¿vale? Pero estos dos depósitos están a un mismo nivel. No hay una diferencia, digamos, de altura, y por lo tanto no fluye agua de un lado a otro, sino que se queda el agua estancada. Pero sin embargo aquí, ¿de acuerdo?, tenemos los dos depósitos a diferente altura, que sería un poco la analogía con el voltaje, esa diferencia de potencial. Entonces fijaos cómo pues las moléculas de agua se trasladarían y habría un flujo de electrones, eléctricamente hablando, o acuáticamente hablando, un flujo de moléculas de agua, de H2O. Entonces, fijaos aquí, ¿no?, muy interesante, porque lógicamente estamos hablando de resistencia en este vídeo. Fijaos aquí que os pongo la resistencia, haciendo analogía al agua. Pues fijaos, ¿dónde estaría la resistencia en estos ejemplos que os pongo aquí? Bueno, en este no. ¿Dónde estaría la resistencia aquí? Pues fijaos que en estas tuberías habría una fuerza de rozamiento cuando las moléculas de agua quieren fluir por esa tubería. Nosotros, por mucho que nosotros veamos una tubería que es lisa, si nosotros la miráramos con un microscopio, veríamos cómo es irregular. Entonces, también es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la tubería multicapa es mucho mejor en este aspecto que utilizando una tubería de cobre. Ahí, digamos que mucho más fluidez de ese agua que en el cobre con la tubería multicapa. Pues fijaos que con esa fuerza de rozamiento que es como que frena esas moléculas de agua. ¿Qué es lo que frenaría en verdad? Ese caudal, el caudal de agua, que sería como la intensidad en la electricidad. O, sin embargo, también podríamos decir que la resistencia en el agua, pues si nosotros tenemos una reducción, ¿no?, que pasamos por lo que sea de 40 a 32, pues lógicamente esos estrechamientos o obstrucciones pues harían disminuir el caudal de agua, que no la presión. Entonces, pues bueno, espero que así quede más claro. Bueno, vamos a dar paso a responder a otra pregunta, y es ¿qué es eso de la ley de Ohm que nos has comentado antes? Bueno, quedaros porque no me voy a limitar a explicar la ley de Ohm en electrónica, sino que también voy a ir a la parte de corriente alterna. Entonces es muy interesante que lo sepáis o que al menos lo recordéis. Por lo tanto, bueno, la ley de Ohm es fundamental en electrónica y electricidad, ya que relaciona la intensidad
la tensión, perdón, y la resistencia de un circuito eléctrico, como he dicho, que descubrió George Simon Ohm. ¿Cuál es la famosa fórmula? Pues bueno, aquí tenéis una versión de la que se suele mostrar, que es amperios es igual a voltios partido por ohmios, que a veces podéis encontrar la V despejada o la R, me da igual. Entonces, conociendo dos valores de la formulita esta de aquí, pues se puede conocer el tercero. Lógicamente tenemos que tener al menos dos. ¿Esto dónde cobra vital importancia? Pues al medir la resistencia con un equipo de medición, con un tester, la cual no puede hacerse con tensión, que luego vamos a indagar en esa pregunta, pero, por ejemplo, si viéramos que el consumo aumenta, ya podríamos deducir, ¿no?, lógicamente, que la resistencia ha disminuido, ¿no? Obviamente aquí, en la parte del denominador, pues cuanto más pequeño sea este valor, pues lógicamente aquí tendremos un valor más grande. ¿Por qué he dicho lo de que es fundamental en electrónica también? Bueno, por hacer referencia a la corriente continua, ¿no? Digamos que en ausencia, bueno, de esa corriente alterna, pues digamos que la fórmula se limita a esta que veis en pantalla. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en corriente alterna? Pues en corriente alterna hay que tener en cuenta, como siempre os he dicho en otros vídeos, el tema de la impedancia. No nos tenemos que quedar solamente con la parte resistiva, sino que además tenemos, si habéis visto mis anteriores vídeos, vais a saber de lo que hablo, si no estaréis perdidos. XL es la reactancia inductiva, que era como la parte esa resistiva que nos aportaban las bobinas en corriente alterna, y luego teníamos la reactancia capacitiva, que era como esa parte resistiva, entre comillas, que nos aportaban los condensadores en corriente alterna. Como veis, muy importante, que lo mencioné al final de mi último experimento, fijaos cómo la reactancia inductiva se resta con la capacitiva. Por eso dije en el último vídeo que si yo en el experimento de la bobina hubiera tenido en serie o un condensador cuya reactancia fuera igual que la reactancia inductiva de esa bobina, hubiera producido un cortocircuito, porque la parte resistiva de esa bobina de cable hubiese sido muy poca y, vamos, al momento me hubiera saltado las protecciones. Bueno, como decía, todo esto es en ohmios, ¿vale? La impedancia en ohmios, la resistencia en ohmios, las reactancias, tanto inductiva como capacitiva, es en ohmios, pero la ley de Ohm en corriente alterna, que tendría que representarse así, fijaos, la intensidad y el voltaje igual, pero en vez de resistencia ponemos impedancia, porque hay que tener en cuenta estos tres parámetros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuenta que se hace, que detrás de esto, pues bueno, a veces pues esto se representa en libros de forma vectorial y tal, por lo tanto, con un poquito de trigonometría, de Pitágoras y tal, pues podríais llegar a comprender esto, que bueno, de momento mi canal no se enfoca en ese sentido matemático, aunque sí un poquito, porque vale la pena que sepáis al menos un poco de estas cosas, porque si no andamos súper perdidos. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta. Vale, pero ¿cómo es una resistencia, no? Es decir, muéstrame una, porque me llevas hablando todo el vídeo de resistencias y no me has mostrado ninguna. Bueno, aquí tenéis algunas cuantas, pero bueno, todavía no os he dicho esto es una resistencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá, como siempre. En este caso, por cierto, decir resistencia o resistor es lo mismo. No he encontrado yo evidencias en mis libros y tal de que uno se emplee en corriente alterna y el otro no. Entonces, lo único que sí que he podido deducir es que cuando decimos resistor, hacemos referencia a un componente que genera una resistencia controlada al aplicarle una corriente alterna, ¿no? Es decir, la resistencia sería, digamos, sería el valor que nos daría un resistor. Bueno,
Algunos tipos de resistencias serían los siguientes, chicos. Por una parte, tendríamos las resistencias fijas, que, por ejemplo, podríamos coger estas típicas resistencias, ¿no? Estas típicas resistencias que conocéis todo el mundo. Yo las tengo clasificadas aquí en un organizador para, bueno, para hacer mis experimentos, mis pruebas y tal. Este sería un tipo de resistencia fija, de valor fijo, concretamente de carbón, de película de carbón, creo que llaman, que son muy usadas en electrónica para ajustar la corriente y el voltaje. Entonces yo me he tomado la molestia de romper una de ellas para que veáis un poquito lo que hay dentro, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha salido, fijaos, vamos a enseñarlo así para que no se me caiga. Fijaos, esta es la resistencia que os acabo de enseñar, pero rota, ¿no? Fijaos lo que habría, serían dos patillas. Fijaos que por dentro es metálica, lo que es la cápsula, dos patillas con lógicamente, pues esa cápsula metálica, y dentro tendríamos, vamos a ver si consigo, fijaos, tendríamos como una capsulita de un material que en este caso pues nos dicen que es carbón, ¿no? Ahí se ve un poquito el material, y bueno, al fin y al cabo esto es lo que habría dentro de una resistencia de ese tipo. O por cierto, cuando decimos, que esto es muy interesante que lo sepáis, cuando decimos que una resistencia es de X vatios, ¿no? A veces cuando vamos a comprarlas nos preguntan, ¿de cuántos vatios la quieres? Y uno piensa, joder, pues yo qué sé, ¿no? Pues no, tenéis que saberlo, es muy interesante porque hace referencia al poder de disipación del calor que va a tener, es decir, vamos a mostrar una para que lo veáis, es decir, vosotros habréis visto a veces, aparte de estas resistencias, ¿no?, que os acabo de mostrar, también habréis visto de este tipo, ¿verdad? Que es una resistencia, pero decir, ostras, pero si es más gordita, es más grande, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Y por ejemplo, esta es de 4,7, perdón, bueno, sí, si no me equivoco, es 4,7 ohmios. Bueno, ¿y por qué, no? A ver si encuentro aquí una de... Mira, aquí tengo una de 5, que es muy parecido, ¿no?, el valor, 5,7 ohmios. Fijaos cómo cambia, ¿no?, el tamaño. Pues, ¿por qué cambia? Pues cambia porque esta resistencia de aquí, que como veis aquí pone 5 vatios, es una resistencia que tiene un poder de aguantar, digamos, más intensidad que estas tan chiquititas de aquí, ¿no? Bueno, normalmente con el tamaño, cuando vemos el tamaño, ya se ve si es de más o menos vatios. Normalmente las más grandes suelen ser de más vatios. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta esto? Porque para una determinada resistencia debemos de saber la intensidad que va a pasar por ella, como decía. ¿Por qué? Por el efecto Joule, que es el desprendimiento de calor producido por el movimiento de electrones a través de un material. Cuando fluyen electrones a través de un material, esos electrones, esas partículas negativas, digamos que tienen una energía cinética y se producen choques entre ellos y entre esas mismas partículas, ¿no?, etcétera. Y lógicamente en esos choques pues se producen, digamos, unas pérdidas de energía en forma de calor, que eso es irreversible y es pues inevitable. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, si por ejemplo tenemos una resistencia de 1 ohmio, imaginaos que esto es de 1 ohmio, lo voy a hacer por hacerlo con cifras sencillas, por las que nosotros sabemos que va a circular, es decir, una resistencia de 1 ohmio por la que nosotros sabemos que van a circular 10 amperios. Pues, ¿qué resistencia y con qué potencia la tendríamos que comprar? Pues, lógicamente, si vosotros sabéis un poquito de estas fórmulas eléctricas, ¿no?, la potencia, que es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, si multiplicamos 1 ohmio por 10 amperios al cuadrado, pues nos da un total de 100 vatios. Entonces nosotros, para tener una resistencia
que no se nos funda, porque esto con 10 amperios se fundiría, pues vamos, al momento, pues tendríamos que comprar una no de 5 ohmios, como veis aquí, perdón, de 5 vatios, como veis aquí, sino de 100. Bueno, esto es a modo un poco de curiosidad y para explicaros un poco el tipo este de resistencias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra resistencia fija, de valor fijo, que sería una resistencia de estas que suelen haber en el interior de los acumuladores de agua caliente, que si no me equivoco esta tiene que ir envainada, no hace contacto directo con el agua en sí, sino que va encapsulada y bueno, y calienta el agua a través de esa cápsula, ¿no? Entonces es una forma de calentar el agua un poco más lenta, pero evitamos que esta resistencia entre en contacto físico con el agua y se acabe recubriendo de cal. Entonces, bueno, es una resistencia, digamos, pues, que se alimenta, ¿no? Aquí con fase y neutro, y esta en concreto, si no me equivoco, aquí lo pone, es de 1800 vatios, ¿no? Un poco para que veáis distintos ejemplos. Y como veis, ya se ve, ¿no?, el material que pues debe ser de algún tipo de material que acabe proporcionando, si no me equivoco, unos casi 30 ohmios que he podido medir anteriormente. Bueno, y luego también tendríamos resistencias, ya no serían fijas, sino que serían variables, como por ejemplo los potenciómetros o reóstatos, que os estaré poniendo una foto porque ahora mismo no tengo ninguno. Bueno, al fin y al cabo, todas tienen algo en común, como veis, las resistencias, y es estar compuestas de materiales que impidan en mayor o menor medida el paso de electrones para conseguir algo a cambio. ¿El qué? Pues damos paso a la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué utilidades tienen las resistencias? Es decir, ¿qué nos dan en la vida? Pues vamos a verlo. Pues una de sus utilidades, por ejemplo, sería la luz, ¿no? En el caso de bombillas incandescentes o en el caso de esta, que me parece que es halógena. Fijaos por qué funciona. Pues funciona porque, no sé si lo veréis ahí en medio hay a ver si lo puedo enfocar, ahí en medio, justo en medio, hay un filamento en forma de espiral, que se llama wolframio o tuxteno, si no me equivoco es lo mismo, que a altas temperaturas pues produce luz, ¿no?, cuando hacemos pasar corriente eléctrica a través de él. Vamos a mostrar, ¿no?, un poco por curiosidad, que tengo aquí mi cámara termográfica, vamos a mostrar un poco la temperatura que coge esta bombilla, que si no me equivoco, no sé si hasta está prohibida. Las de incandescencia seguro. Estas supongo que también, porque son muy poco eficientes, ¿no? Ahora el rollo es LED. Entonces, bueno, tengo aquí mi cámara termográfica, que os animo a que veáis mis vídeos de termografía, porque os van a dejar súper entusiasmados de tener una cámara termográfica. Y vamos a ver, ¿no?, la temperatura que coge esta señorita de aquí. En este caso, fijaos, bueno, eso que veis ahí amarillo ahora todavía no está encendida, y eso que veis ahí amarillo es un poco el reflejo del cristal, ¿vale? Ya sabéis que en termografía la emisividad hay que regularla, y cuando estamos termografiando un objeto que refleja, ¿no?, que no es mate, como es el caso del cristal, vidrio, pues nos puede falsear un poco la medida. Pero bueno, ahora cuando la encendamos tampoco será para tanto. Vale, ya está, pues conectada. Vamos a ver, ahí está, qué temperatura coge. Ahí está. La verdad que es una bombilla que cuando se apaga tiene que pasar mucho rato para cogerla, porque es alucinante lo que se calienta. Fijaos cómo tenemos ahí temperaturas de máximas de 160 grados he llegado a ver, ¿eh? Y bueno, y diría que hay algunas que hasta muchísimo más, las de incandescencia y tal. Fijaos, 160 y pico he llegado a ver,
bueno, yo creo que entre 150 y 200 grados estaría la cosa en mi caso. Bueno, ¿qué más utilidades tenemos? Pues bueno, tenemos lo que viene a ser el calor, ¿no? Con una, por ejemplo, con una resistencia como esta, como he dicho, podemos calentar agua, o con una resistencia, digamos, en un calefactor, pues podemos calentar una estancia en invierno, etcétera. Es otro de las utilidades. Y otra utilidad también, por ejemplo, sería la de los fusibles, que alguno diréis, pero bueno, pero un fusible no es una resistencia. Bueno, si nos ponemos exquisitos, en realidad un fusible, pues simplificándolo al máximo, ¿no? Digamos, sin tener en cuenta su encapsulado y tal, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos un filamento con muy poca resistencia, pero está, digamos, calibrado de alguna manera, es decir, ese filamento no es cualquier filamento, sino que es un filamento el cual, si hacemos pasar más corriente eléctrica de la que deberíamos, por efecto Joule, por calentamiento, funde y se parte, y digamos que el fusible, pues bueno, pues actúa y en un momento determinado, pues no permite el paso de la corriente. Entonces, pero eso es gracias ¿a qué? Es gracias a la resistencia, ¿no? Porque tiene un determinado valor de resistividad, ese material, y con consecuencia una resistencia que al hacerle pasar esos electrones, pues en una determinada situación puede fundirse. Pues bueno, entonces damos paso, porque claro, vamos nombrando palabras nuevas, vamos a dar paso a la siguiente pregunta, y es, ¿qué es la resistividad que me acabas de comentar? Pues bueno, decir que es la resistencia eléctrica específica que ofrece un determinado material frente al paso de la corriente eléctrica. Obviamente, un valor alto de resistividad nos indicará que estamos frente a un aislante, y un valor bajo de resistividad que estamos frente a un material conductor. Bueno, para que tengáis unos datos y podáis un poco visualizar algo, fijaos que tengo aquí, pues aquí tengo la resistividad que se simboliza con la letra Rho, si no me equivoco, del cobre. ¿A qué? A entre 20 y 25 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura, chicos. Que ahora luego haremos un experimento. La resistividad del cobre a estas temperaturas es de 1,71 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Fijaos que es una cifra súper pequeña. Tenemos muchos ceros por delante, es decir, es 0,0000, ¿no? Y después tenemos aquí la resistividad de la madera a una temperatura similar. Fijaos cómo es 10 a la 8, es decir, tenemos ceros pero por atrás, es decir, tenemos una cifra muy grande y aquí una cifra muy pequeña de resistencia. Por eso el cobre es muy buen conductor y la madera pues es un aislante, obviamente, si no tenemos en cuenta que está mojada y cosas de esas, porque con esos aspectos de humedad y temperatura, pues digamos, valor de aquí variaría. Bueno, con ello vamos a dar paso al siguiente experimento, y es que vamos a coger una resistencia, en este caso, pues bueno, vamos a medirla para estar seguros. Vamos a coger aquí nuestro multímetro de electrónica de confianza y vamos a ver qué valor nos da. Vamos a apartar un poquito esto y a retirar esto un poquito. Vamos a ver qué valor nos da. Vamos a poner esto ahí en resistencia. Vamos a darle a la luz. Y vamos a ver que, por cierto, digamos, este equipo Yoki, ¿no? Todo lo que tiene, digamos, las puntas son de muy buena calidad, porque tienen, digamos, muy buena conductividad y tal, y nos dan unas medidas muy fiables. Fijaos, las puntas estas doradas, yo creo que no estáis acostumbrados a verlos,
en este color dorado los que no sois usuarios de Yoki. Pero bueno, con eso os digo mucho de la calidad de sus equipos. Vamos a ver ahí qué valor nos da. Tenemos, vale, 4,88 ohmios. Aquí nos dice, en verdad, 4,7 creo entender. Ahí 4, bueno, es igual. La cosa es que el experimento va a consistir en lo siguiente. Y es que vamos a comprobar cómo con la calor este número va a variar. Fijaos. Vamos ahí. Fijaos cómo va bajando la cosa. 4,5, 4,3, 4,2. Bueno, 4,1. ¿Habéis visto? 3. Fijaos, Fijaos cómo con la calor, con la temperatura, la resistividad y por lo tanto la resistencia varía. Esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta en determinadas situaciones de electrónica, por eso que los aparatos a veces en los manuales nos dicen que están diseñados para una determinada temperatura, etcétera, etcétera. Estas cosas conviene mucho que las sepáis para que más adelante podáis atar muchos cabos. Después, fijaos cómo al quitarla de la fuente de calor, fijaos cómo va recuperando su valor óhmico. Bueno, espero que os haya ilustrado bastante las ideas. Bueno, decir que, ¿por qué? Porque claro, ahora alguno se preguntará, pero bueno, ¿y por qué con la temperatura varía ese valor óhmico? Pues, una vez más, hay una respuesta que es de naturaleza química, y en este caso nos iríamos a la termodinámica, ¿no? A las leyes de la termodinámica. Y bueno, simplemente tenéis que saber que cuando aumenta la temperatura en un sistema, si nosotros decimos sistema, llamamos sistema a esta resistencia de aquí, el entorno sería lo demás, ¿no? El mundo que le rodea, pero si nosotros decimos que esta resistencia es el sistema, lo digo porque estas son las palabras que se utilizan en química, cuando nosotros calentamos el sistema, la entropía sube. ¿Qué es la entropía? Pues bueno, sería, digamos, el desorden de las partículas que hay que forman esta resistencia de los átomos, de esas partículas microscópicas, pues digamos que se desordenarían, aumentaría ese desorden, ¿no? Aumentaría la energía cinética, ¿no? Digamos que con el calor las estamos agitando y por lo tanto, pues lógicamente, pues al moverse más, pues digamos que podrían, digamos, conducir mejor esa electricidad, ¿no? Dentro de unos límites, ¿no? Según los que las calentemos, y cuando le quitamos ese calor, pues digamos que vuelve a ordenarse más que a desordenarse, ¿no? Las partículas de ese sistema, y vuelven a estar como más quietecitas y eléctricamente pues costaría un poquito más hacer mover esos electrones. Bueno, vamos a dar paso a la respuesta de la última pregunta, y es la siguiente. ¿Hay desfase en circuitos con resistencia óhmica? La respuesta es que no. Ahora veremos por qué. Lo primero, decir que un circuito tiene solo resistencia óhmica cuando está desprovisto de autoinducción y capacidad. Los que hayáis visto mis anteriores vídeos, como decía, sabréis de lo que hablo. Los que no, tendréis que repasarlo. Entonces, si esto sucede, decimos que solo hay cargas resistivas conectadas al circuito, las cuales tienen la onda de intensidad en fase con la onda de tensión aplicada. Vamos ya un momentito a la tablet para terminar de ver esto. Tenemos aquí digamos, una gráfica de intensidad y voltaje, cada una en su color, respecto del tiempo. Entonces, como podéis ver, aquí las ondas senoidales, la azul sería la onda senoidal del voltaje, la rosa sería la onda senoidal de la intensidad. Como podéis ver aquí perfectamente, ¿veis? Las crestas y los valles sí que se presentan juntos. Fijaos cómo coincide
la onda con la onda de corriente con la de tensión. Si no coincidieran, pues fijaos que esto sería por ejemplo, un desfase, como habéis podido ver en los anteriores vídeos de la autoinducción y de la capacidad. Entonces, ahora sí que están en fase. Entonces, bueno, es un dato que tenéis que conocer, ya que conocíais los de las bobinas y los condensadores, y los inductores y capacitores, pues para que lo conozcáis también por parte de la resistencia. Así que nada, chicos, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. A decir que no siempre pueden haber ahí super experimentos, pero bueno, algo hemos tenido y creo que os ha ayudado bastante a poder comprender algunos conceptos, sobre todo este último. Decir que estos vídeos, pues lógicamente los vais a tener aquí para poder consultarlos las veces que necesitéis, y seguramente yo en algunos vídeos del futuro pues haga referencia a estos vídeos para que acabéis de entender lo que pueda decir en algún momento. Entonces, como he dicho, estos 3 vídeos, esta saga de 3 vídeos de los inductores, capacitores y resistencias, forman un poco las bases de la electricidad, por lo tanto, tenéis que repasarlos las veces que os hagan falta. Así que recordamos el like que tanto bien me viene. Y nada, cualquier producto que considere interesante os lo dejaré en la descripción. También tendréis el enlace a la bibliografía que he utilizado, o parte de ella, los libros, ¿no?, de la universidad que he utilizado para poder explicaros estos conceptos. Y nada, recordar los canales de Telegram, de Instagram, que ya tenemos habilitados, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!